Bienvenidos a las tertulias de Periodista Digital. Hoy tenemos la suerte de contar con José María García López. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a hablar de su última novela, Pasolini o La noche de las luciérnagas, publicada por Nocturna Ediciones en marzo de 2015, recientemente, y que ha estado además firmando ejemplares en la muy reciente también Feria del Libro. Y me gustaría empezar hablando de la estructura formal de la novela. La novela cuenta como en dos tiempos, por un lado un recorrido de la vida de Pasolini, un recorrido muy artístico, también muy personal, y por otro lado en unos saltos cuenta la investigación que llevan a cabo dos figuras que uno les acaba cogiendo también mucho cariño, como son Donatella Ferraro y Stefano Parodi, que son criminólogos y que investigan las irregularidades o las deficiencias en la investigación policial de la muerte de Pasolini. Hay tres grandes capítulos que tienen relaciones temáticas, que son Mamá Roma, por otro lado tenemos Pasiones e ideologías, y el último también ya que es En el corazón de un niño, aunque ahí resuelves todas las cuestiones. ¿Y qué te llevó a organizarlo con esta estructura formal? Porque es muy continuo, a pesar de tener tres capítulos, no hay solución de continuidad, es todo seguido y los saltos temporales incluso vienen seguidos, lo cual hace que sea una lectura muy dinámica. Bueno, en primer lugar, la estructura en tres bloques, antes de hablar de lo de Donatella y Stefano, viene dada porque yo he visto que Pasolini es una personalidad tan rica, tan amplia, tan vital y artísticamente también tan creativa, que se le podía abordar desde por lo menos tres puntos de vista o más. Uno como cineasta, inevitablemente, otro como escritor, como poeta y como prosista, y como articulista o ensayista político, y una parte que es la que dejé para el final, por algo que podemos hablar ahora de ello también, que es la parte de la infancia y la juventud de Pier Paolo Pasolini, que son menos conocidos y que yo creía que tenía una palanca de explicación de muchas de las cosas posteriores que le ocurren a Pier Paolo. Claro, es una persona tan apabullante que basta con dedicarse al cine para abarcar pues, un periodo de análisis suficiente, ¿no? Y si hablamos de los artículos, hablamos de la poesía, pues también. Así que por eso son las tres partes. El complejo de culpa que arrastra Pasolini durante su vida, yo creo que tiene dos componentes. Un componente sexual, homosexual, pero podría haber sido hetero, sí, puesto que tiene suficientes ingredientes para poder ser un complejo freudiano. Y luego la culpa política o la culpa sobre su hermano Guido, que murió asesinado en la guerra en el año 45, a los 20 años, y Pier Paolo, que él lo adoraba y sobre todo se sentía adorado y admirado enormemente por su hermano, no fue capaz de hacer nada porque salvara la vida, ¿no? Y entonces yo creo que esa culpa motiva muchas de las exhibiciones y de las exposiciones valerosas de Pier Paolo Pasolini. Es que el libro empieza con una huida, ¿no? Él y su madre saliendo de Friuli, yendo hacia Roma en ese viaje romano en tren, y se descubren muchas cosas. Yo a Pasolini le conocía como director cinematográfico, guionista y por supuesto también como autor, pero esta obra nos permite adentrarnos mucho en su psicología, por supuesto la muerte del hermano y también la figura del padre, ¿no? Sí. Carlo Alberto, este fascista, que además cuentas una de las situaciones que a mí me ha parecido fascinante, que es que en una visita del Duce a Bolonia en 1926, supuestamente él frustró un atentado que no se sabe, ¿no? Con este jovencito Antonio Zumbano, se llamaba, si no recuerdo mal, y que le acusa de haber disparado. Zamboni. Le acusa de haber disparado contra el Duce. Es un personaje también muy oscuro, con muchas sombras, el padre de Pasolini. Sí, bueno, eso antes de hablar de eso, también me has preguntado por una cosa que se me ha olvidado. Disculpa. No, lo de Stefano y... Si quieres, de toda la investigación podemos hablar en la última parte. Bueno, ¿por qué esos dos investigadores, criminólogo e investigador? Porque he intentado traer a la actualidad. Porque en Italia la investigación sobre Pier Paolo Pasolini es constante. Entonces, bueno, hay muchísimos artículos en revistas, en periódicos y libros. Y sobre todo hay dos libros, uno que se llama Profondo Nero, de dos periodistas, se publicó en 2009, y otro publicado en 2012, de un abogado, Stefano Maccioni, que está implicado en el caso Pasolini, como acusación, una periodista, Simona Ruffini, o una criminóloga periodista, y otro periodista, ¿no? Walter Rizzo. Claro, estos me obligan, estos personajes, a hacer un personaje literario de ficción que encarne
sea un poco trasunto de ellos. De ahí que haya una parte de acercamiento desde fuera, un acercamiento político contemporáneo, y otra parte biográfica o contemporánea de Pasolini. Y es otro que decías de... El padre, la importancia, vamos, lo que conocemos del padre y de sus relaciones familiares, que yo realmente desconocía y que están muy bien tratados. El fascismo tiene dos casos vergonzosos en sus principios, que es el caso Matteotti y el caso Anteo Zamboni, que era un niño, supuestamente un niño militante anarquista, aunque luego parece ser que no, que fue también una cabeza de turco, digamos, ¿no? Y se atribuye a Carlo Alberto Pasolini por el lugar de donde partieron los disparos hacia el Duce, que no acertaron, en una visita triunfal de estas que había hecho a Bolonia, pues el teniente, que en ese momento era teniente, señaló en la zona y localizaron a este niño, a Anteo Zamboni, y la multitud lo linchó, lo apuñalaron, lo tirotearon. Hay fotos que no se pueden ni ver, espantosas, del personaje del cadáver del niño, ¿no? Y claro, todo eso también, claro, pesa mucho en un padre fascista, un padre que no aceptaba la política, el comunismo de Pierpaolo, no digamos nada, un militar viril y derrotado y apresado en Kenia por los ingleses, es decir, humillado. Sí, que luego cae en el alcoholismo, claro, además. En el alcoholismo, en la iracundia de maltrato a la madre, porque la madre es un poco la que soporta siempre y apoya todo lo que haga Pierpaolo, es su ojo derecho, y él la adora a ella también. Y esa especie, por eso se van como si fueran dos novios cuando huyen. Dice Pierpaolo Pasolini que la única cosa de aventura romántica que le ha ocurrido en la vida, que parezca una novela, es esa huida con su madre desde el Friuli a Roma. Y cuando llega a Roma, bueno, no, antes ya había empezado, pero se empieza a desarrollar todo un mundo artístico que él ya había comenzado, por supuesto, tenía incluso un proceso abierto, pero creo que de Pasolini, antes de hablar de la investigación, hay mucho que contar, y además tú aquí lo tratas de una manera muy especial, que es normalmente con diálogos. Hay mucho diálogo del propio Pasolini, voces de Pasolini hablando con diferentes personajes, y hay, yo creo que tres grandes temas en Pasolini y que se reflejan en la obra, que son la muerte, el amor y el sexo, ¿no? Que son dos temas y que también pueden ser el mismo. En cuanto a la muerte, hay un momento en el que él mismo cita algo así como que la muerte es el origen de todos sus versos, y que además él es un tema tan presente que deja de estar presente, ¿no? A base de hablar tanto de él, es un tema que parece siempre presente pero que no lo está. Y de hecho él parece que es un tema recurrente tanto en su poesía como en su literatura en prosa. Y también el amor y el sexo. Recordemos, tú además los cuentas, los encuentros furtivos con diferentes chaperos, también el amor fraternal, también los amigos, porque cuentas muchas relaciones de amistad que tiene. Son sus grandes temas, ¿verdad? El amor, la muerte. Sí, claro, cada uno de esos temas que has planteado, el amor, la muerte y la amistad, son muy importantes en Pierpaolo. Empezando por la amistad. Los amigos en Pierpaolo son perfectos, son ideales, y así respondieron ante la muerte, ¿no? Alberto Moravia, Sandro Penna, Dacia Maraini, en fin, Anna Magnani, el propio Fellini, con el que no se había entendido, Mauro Bolognini. Era una persona encantadora. Pierpaolo Pasolini siempre, a mí me recuerda un poco, creo que las distancias son enormes con Lorca. En ese sentido, claro, Lorca es un andaluz de Granada y Pierpaolo es un italiano del norte, con lo cual es muy distinto. Pero en cuanto al encanto y la vitalidad, él decía una desesperada vitalidad. Es muy amigo de sus amigos. El panegírico que hizo Alberto Moravia el día de los funerales de Pierpaolo es emocionantísimo. Hemos perdido un poeta no ocurre una vez en un siglo, un intelectual, un hombre bueno, un hombre puro, el mejor. Bueno, increíble, ¿no? Muy, muy, muy entrecortado, muy temblorosamente, porque estaba muy afectado, muy afectado. Luego, bueno, la persona que queda destrozada, por supuesto, ya hablando del amor, Ninetto Davoli, que había sido su gran amor, ¿no? Y que es el que reconoce el cadáver el día 2 de noviembre, el que llevan, ¿no? Cuando le entrevistan, le preguntan, ¿qué es para ti Pierpaolo Pasolini? Dice, un hombre bueno, para mí grande, es la mejor persona del mundo. Dijo, cuando van los carabineros acompañándolo después de haber reconocido ese cadáver masacrado
que está en el campo aquel de Ostia. Y luego, bueno, el amor es efímero, el amor es intenso. La historia de amor de Nineto da Boli frustrada, porque la abandonó porque se casó con una mujer, con los que siguió teniendo amistad. Tanta amistad con ellos que el mismo día de la muerte estuvo cenando con ellos, ¿no? Con Nineto da Boli, la mujer, y con un hijo pequeño, ¿no? Eso se ve en la película de Abel Ferrara. Se ha recreado bastante bien, yo creo, una de las cosas que se han hecho bien, porque esa película no me parece que sea suficiente a la altura de Pier Paolo Pasolini. El sexo es una cosa compulsiva, tiene también que ver con el padre, ¿no? Bueno, a ver, es una tendencia infantil, una tendencia homosexual y una especie de avidez por aprender en la vida de los semidelincuentes o de los, no solo chaperos, sino de los chicos jóvenes de Roma y de cualquier sitio donde viaje, ¿no? Y de la India, de África, donde viaja, porque viaja mucho al tercer mundo, le gusta mucho, ¿no? Sí, de hecho, cuentas además que tiene un proyecto de esa película Resistencia Africana que quería hacer en esos espacios. Cuentas algunas anécdotas que no son anecdóticas, en realidad son importantes de la vida de Pasolini en relación a sus amigos, que han hecho, un verdadero placer, han sido un verdadero placer para los amantes del fetiche, como es mi caso, y para otros tantos. Recuerdo, por ejemplo, una conversación que tiene con Claudia Cardinale, con Alberto Moravia y con Sandro Pena, en la que le dice ella algo así como que te pareces a Jack Palance porque ya viene de rodar esa maravillosa película que es Los Profesionales con Richard Brooks, y Jack Palance es Raza, ¿no? Es el malo mexicano de esa película donde ella supuestamente la han secuestrado pero se ha fugado, ¿no? Con una especie de caudillo, y hablan del desprecio, hablan de cuando conocen a Fritz Lang, hablan de todos los fetiches cinematográficos del Hollywood clásico y del cine europeo también. Sí, bueno, ahí hay una parte de ficción, la novela tiene mucho de real. Cuando me preguntan qué hay de ficción y qué hay de realidad, bueno, el lenguaje literario es lo que me interesa a mí, ¿no? Claro. Por eso es una novela, pero se sabe mucho de Pasolini y es difícil recrear, y no sé si sería lícito, cosas que no pudo haber dicho, ¿no? Pero ahí sí, en ese encuentro, que ese encuentro es apócrifo, ¿no? de Claudio Cardinale y Franco Cristaldi, que era su marido, el productor, es verosímil, yo creo, literariamente es lo que he intentado, ¿no? A él sí le llamaban Jack Palance, porque sí que se parece. Tiene un aire, y además duro, cortado, con los pómulos muy salientes, moreno. Y era fuerte también, aunque no era tan alto y tan enorme, tan grande como Jack Palance. Pero sí, bueno, y además, fíjate, a Jack Palance lo habían contratado Godard para el Brigitte Bardot, El desprecio, donde sale Fritz Lang haciendo de Fritz Lang. Sí, de director, con su monóculo. Es evidente que habían hablado muchísimo de Fritz Lang y habían hablado de Jack Palance, y por lo tanto había que hablar de los profesionales, ¿no? No, sí, me parece una cosa tan bonita y efectivamente no traiciona para nada el espíritu, igual que tampoco traiciona esa relación, como tú comentabas, con Fellini, que también les pones conversando en varios paseos, porque además cuentas una historia respecto a Catone, ¿no? A la historia de aquel mendigo, que Fellini esperaba otra cosa y ahí hubo un distanciamiento entre ambos que habían trabajado juntos, que también es muy bonito porque tiene que ver mucho con la forma de entender el arte. También hay mucho de reflexión sobre cómo se entiende el arte en los diferentes artistas. Sí, bueno, ahí sobre la conversación que tuvieron esa noche, cuando finalmente Fellini, después de eludir a Pier Paolo Pasolini, porque no lo quería encontrar, para no decirle que no iba a hacer la película, que no iba a producir, le había dado los medios de cámaras, ayudantes y material para que filmara unas escenas de Acatone. Ahí se puede crear, se puede inventar, conociendo un poco a Fellini, conociendo a Pasolini. Sabemos que estuvieron reunidos en un restaurante, una trattoria, y que no se convencieron, que fueron luego a Ostia, precisamente estuvieron paseando por allí, hablando, intentando convencer que si era un cine como el que hacía él, el propio Fellini, pues no tenía que producir a jóvenes promesas del cine. Bueno, promesa, no era ninguna promesa, porque no había hecho nada, claro. Y no sabía además hacer cine, ¿no? Lo que pasa es que tenía tal fe, tal voluntad, tal seguridad en sí mismo, que aprendió el oficio haciendo esa película Acatone. Tú la ves hoy, hay gente que ve esa película y dice, es magnífica, una película que no es una película de un principiante. Además tiene muchos planos secuencia, mucho traveling en movimiento mientras van hablando. Es una película muy especial que de hecho también se dice en un momento dado que la fuerza de esa película reside en el carácter poético, probablemente involuntario, de sus imágenes. Son imágenes de una poesía brutal, casi que nace, ¿no? Él es un poeta y al buscar los encuadres nace la poesía. Tuvo la intuición de encontrar tres elementos cinematográficamente.
Uno, los actores desconocidos, completamente naturales y poco expertos y no buenos, seguramente, en el sentido de interpretación magistral que estamos acostumbrados, ¿no? Como el caso de Franco Chitti, sobre todo, ¿no? A Catone. Otro elemento es el paisaje. Esa película se hizo porque Mauro Bolognini vio las fotos de la periferia romana donde habían ido y dijo, no, estas fotos son impactantes, ¿no? Muchas de ellas las había hecho Bertolucci. Sí, que colabora con él, que tenía muchas ganas. En ese momento era un chico jovencísimo, no sé los años que tendría, a lo mejor tenía 20 años, ¿no? Bernardo Bertolucci, que era hijo de un gran poeta, de Attilio Bertolucci, al que había visitado y lo había apoyado mucho en Roma. Así que el elemento de los actores desconocidos, los actores principiantes, él incluso quería rechazar a Ana Magnani para Mamma Roma porque le parecía demasiado famosa. La productora la impuso y está magnífica, evidentemente, ¿no? Pero entendemos a Pasolini diciendo, no, Ana Magnani ya es el personaje de Rossellini de Roma Città Aperta. Y el otro elemento es la forma de contar con la música, porque es la pasión. Entonces, claro, es la música de Bach planeando sobre aquellos barrios y sobre aquellos personajes tan inmorales o tan amorales, tan desvalidos, que le roba a su hijo una cadena, una medalla, a Catone, ¿no? Sí. Pues que claro, con esos tres ingredientes, que luego ya siempre desarrolló, ¿no? La mímesis, que se llama, la divina mímesis, la forma de contar. Sí. Él, además, en el desarrollo de la novela, no solo de otros personajes también, pero hay un juego que es muy literario y a mí me ha parecido muy atrayente, que es cuando ellos en diferentes ocasiones tienen ensoñaciones que pueden ser más o menos literarias. Hay un momento incluso en el que habla varias veces de San Ivo, ¿no? De la iglesia, y en un momento dado él incluso llega a tener una conversación con el cuadro si no recuerdo más, que es de Pietro Crotone, Cortone. Tiene una conversación sobre la culpa, sí. y también hay un momento en el que de los investigadores de los que hablaremos después tienen ensoñaciones sobre situaciones de novelas y de versos de Pasolini. Y ese es un juego muy literario dentro de toda esta narración, que por otro lado está pegada a cuestiones reales, y aquí yo creo que es donde se desata más la literatura. Claro, ese es el reto, el mayor riesgo, bueno, no sé si es el mayor, pero es uno de los riesgos que corrí. No sé si lo he conseguido, la verdad, porque eso no creo que se consiga nunca perfectamente. Vamos a hablar con Ivo de Bretaña, con un santo que está en un cuadro, en una iglesia, diciendo, bueno, aquí esta es una iglesia de Borromini, es una iglesia barroca, geométrica y perfecta de equilibrio, ¿no? Por un hombre, Pasolini, que era lo contrario, con un personaje que es un santo, que fue abogado de los pobres, que por ahí conecté con Ivo. ¿Por qué? Pasolini, pues no sé, si al entrar en esa iglesia, pues creó una especie de caos entre el racionalismo, entre la pasión y la ideología, y yo investigué un poco sobre quién era ese personaje de San Ivo la Sapienza, ¿no? Que es como se llama la universidad y la capilla de Roma, y claro, pues esa conexión con el defensor, el abogado de los pobres, que le llamaban a Ivo de Queix-Martin, ¿no? Y dije, bueno, aquí podemos encontrar un diálogo entre lo trascendente, geométrico, racional, el conocimiento, y lo intuitivo, lo orgánico, que es lo que tiene más que ver vital con la vida de Pasolini. También se habla con un personaje que es Andrea, que es como una especie de ángel de la guarda, que recurre todo el tiempo. Pero es un ángel de la guarda que no es ningún salvoconducto, sino que simplemente es, digamos, como un subrayado. Es un pretexto dialéctico. Y más bien. Y es otro que tú has dicho, que efectivamente está bien, porque tampoco lo han destacado mucho. Alguna vez, no muchas, sobre todo la investigadora, cuando sale del cine de ver, me parece que Las Mil y una Noches, iba en un autobús hacia su nuevo barrio, se encuentra, ve al mismo tiempo que en el autobús ve que va por allí Stefano como un alma en pena, ve a Pier Paolo Pasolini que sale por otra calle y se encuentra allí, al mismo tiempo están en Sanaa, porque se ve la ciudad esta de los muros que él quería salvar, ¿no? Y que denunció, y entonces ahí hay como una especie de mezcla. Lo que yo quería hacer con los personajes de estos investigadores es que yo he visto, a mí me ha ocurrido, ¿no? Bueno, a mí tampoco me tenía que ocurrir porque yo ya amaba apasionadamente a Pasolini desde que en los años 60 vi las películas, ¿no? Es decir, yo he tenido
En España ha ocurrido un periodo de olvido, ¿no?, de Pier Paolo Pasolini, cuando fue muy famoso y muy importante. Y en Italia no, ese olvido no ha existido, pero aquí sí, y ahora se está recuperando un poco. En esos personajes quería yo hacer en Estefanía, o sea, en Stefano. En Stefano y Donatella. En Donatella, que no eran solamente investigadores, sino que al investigar la vida y la muerte, a partir de la autopsia, porque son estudiantes de criminología, sí, ¿no?, con el médico que se llama Faustino Durante, que hace una autopsia exhaustiva y es casi una investigación policial, ¿no?, donde dice que no puede ser de ninguna manera un asesino, ¿no?, y hace una descripción de lo que tiene, de las lesiones que tiene, que se cuenta en la novela, sí, que son espeluznantes. He visto que los que se acercan a Pasolini para investigar las causas de su muerte, las tramas industriales de la CIA, políticas fascistas, etcétera, etcétera, de la mafia, por supuesto también, de los chaperos y de los neofascistas que hay, que muchas veces coinciden, se sienten prendidos por el personaje, porque es un hombre que no se puede no amar. No es admirar, sino tienes que amar el riesgo, ¿no?, la valentía de él y el encanto que tiene. En esa película, que es un documental, Comici d'Amore, se le ve a él mucho, ¿no? Se le ve a él con el micrófono en mano hablando con la gente. El respeto que tiene para escuchar, para preguntar a los niños, a los mayores, a los campesinos, a la gente más culta, a las actrices. Ese respeto es solamente, vamos, que yo he visto muchas veces la película, pero quiero verla una vez mirándola él solo. No sale abusivamente, porque él no quería salir, claro. Pero las veces que aparece es encantador. Bueno, tiene un magnetismo, yo estoy muy de acuerdo con eso, tiene un magnetismo muy especial y que a mí me recordaba también por lo contradictorio al propio Visconti, que en un momento dado además le abraza, no sé si es después de la proyección de, no sé si es de Mamma Roma o de Acatone, no recuerdo cuál, le da un abrazo porque hay mucha tensión en la proyección. Y claro, es que Visconti también tiene tiene un físico tan marcado, pero tiene esa cara, un príncipe, ¿no?, que además es homosexual, comunista. Y el caso de Pasolini, que también es otra de las cuestiones que le hacían incómodo, y vamos a hablar precisamente de eso, de su muerte, es que es un hombre que es comunista, que está vinculado claramente al Partido Comunista, aunque tiene tensiones también con ellos, pero también es un hombre que tiene una espiritualidad, que está cerca de los cristianos, cuida con la democracia cristiana, que no puede admitir determinadas cosas, y ahí es donde entra toda esta investigación, que es otra parte que se va entreverando con su propia vida a lo largo de la novela, esa investigación de Stefano y Donatella, y que además, por cierto, les une no solamente en una cuestión de investigación, sino que les une en una cuestión personal. Ellos se acaban convirtiendo en amantes y tienen una relación que luego se rompe y es muy bonito. Y aquí tú enumeras, dentro de la ficción, pero basándote en cosas reales, las imposibilidades de esa investigación. Es decir, aparecían cosas que no podían ser. Recordemos que si no recuerdo mal, 2 de noviembre de 1975, Pier Paolo Pasolini, Pier Paolo como le llamas, aparece muerto, masacrado en el hidropuerto de Ostia, cerca de un campo de fútbol, le habían atropellado, golpeado, le habían hecho de todo. Entonces ellos empiezan a investigar y qué irregularidades se encuentran, porque parece que hubo muchas dentro de la primera investigación de los carabineros. Bueno, sí, irregularidades muchísimas. La primera, la más notoria, es la mancha de sangre que se borró porque los carabineros tuvieron el coche, el Giulietta 2000, ¿no?, de Pasolini a la intemperie, en un cuartelillo. Le llovió, ¿no?, por lo visto. Llovió. Bueno, en aquellos días era lluvia. En el hidropuerto de Ostia, el cadáver estaba sobre un terreno no seco, sino fangoso, ¿no? Y las ruedas estaban muy marcadas. No investigaron. Primero no lo acordonaron. Entonces, cuando fueron los que reconocieron, vieron que había allí un bulto, ¿no?, y creían que era un montón de basura, y era un hombre muerto, ¿no?, tendido boca abajo, de una posición descoyuntada. Entonces, claro, cuando llegan los carabineros, hay gente, amanece, se va despertando aquello, ¿no?, y entonces van curiosos. Hay unos niños, incluso llega un balón botando por encima cerca del propio cadáver de Pasolini. Es decir, allí había muchísimas huellas, los propios coches de la policía, mientras que ahí estaban intactas las marcas de lo que había ocurrido esa noche. Se podía haber reconstruido perfectamente. A los pocos días, Sergio Chitti fue, y todavía estaba el territorio prácticamente igual, pero ya estaba contaminado por las pistas falsas, bueno, que se habían superpuesto aquello, ¿no?
Pero hizo una película muy valiosa, una película que nunca han visto, y ni se le ha interrogado, ahora muerto, hace pocos años, la justicia. No ha utilizado como un elemento, como una prueba, porque se puede sacar mucho. Yo he visto esa película, se puede ver, ¿no? Está en los medios. Y la película tiene muchísimos elementos que hoy día se pueden investigar. Perspectivas de trazos de las ruedas, por donde se ve habían pasado por encima, qué coche había pasado por encima del cuerpo. Claro. Se dijo que había sido el suyo mismo. Parece que no, es otro Alfa Romeo, también muy parecido. Bueno, así que, bueno, concretamente sí, por las irregularidades que son todas estas que apuntabas y cuentas cosas interesantísimas como que el único autoinculpado, ese chapero Pelosi, aparece un anillo que es todavía más autoinculpatorio cerca del cuerpo, luego hay un jersey que no se sabe de quién es, hay un montón de cosas muy extrañas y en ese capítulo que es donde más se habla de ello, de ideología y pasión, y luego en una reconstrucción que tú también haces muy bien en el último capítulo, en el arranque, del último capítulo, no es un capítulo, sino del último, digamos, tercio, última parte de la novela, cuentas que muy probablemente, y hay indicios más que evidentes, que esto es un asesinato de Estado con vinculaciones políticas, y además hablas de algo que yo no conocía y que es muy interesante, que es que en 2005, por lo visto, este personaje Pelosi en Italia apareció públicamente para denunciar lo que hasta entonces ya se escuchaba, pero que él lo deja claro. Sí, en el 2005 apareció en un programa de la televisión, de la RAI, con testigos, dos abogados que eran abogados de la familia Pasolini, que bueno, están ahí, pero bueno, no intervienen demasiado porque la heredera universal de Pierpaolo Pasolini, Graziella Chiarcosi, no se ha querido personar, digamos, en la causa por parte de la familia. Pero fueron dos testigos, dos abogados, y Franca Leosini, es la periodista que hacía ese programa, se llamaba Sombra sobre el misterio, y Pelosi dijo que no, que él había estado en la cárcel. Le condenaron 9 años, estuvo 7 años y pico, que no había sido él, que él era inocente. Y que además habían intervenido más personas. Pero Pelosi ayer en la feria, un chico italiano, se acercó por curiosidad, estuvimos hablando bastante, dice que ha dado 6 versiones. Yo no sé si 6 versiones. Ha escrito 2 libros, El Ángel Negro y otro libro que se llama Yo sé cómo mataron a Pasolini. Sí, yo sé cómo mataron a Pasolini, pero no lo cuento en el libro. Que hay que tener valor para poner un título como ese. Y tú lo sabes, pero no lo cuentas. A lo mejor, y ni siquiera lo sabe del todo, porque que estuvo en el hidropuerto, Pelosi seguro. Que fue el asesino, seguro que no. Que intervino, probablemente no intervino, pero fue testigo. Estuvo allí. Amenazado probablemente, él fue un gancho. Sí. Y luego, los que fueron, pues puede ser que fueran 8 personas. Además, hay una cosa que se repite a lo largo de la novela y que es lo que hace que llama la atención, que es que Pasolini era un hombre atlético, que jugaba al fútbol, había practicado karate, era un hombre que se veía que es un hombre fuerte, muy, muy explosivo, ¿no? Aunque era pequeño de estatura, y que era difícil de contener, ¿no? Y que muy probablemente toda esa dificultad en la muerte venga por ahí, ¿no? Porque aunque se le llevara a un sitio con un engaño, luego era difícil de controlar, a no ser que fuera con un arma, ya sería un asesinato evidente, ¿no? Un disparo o algo así. Hay un carabinero que, no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero igual me acordaré sobre la marcha, que se infiltró en la banda de la Magliana, donde estaban 2 personajes hermanos, los Borsellino, Giuseppe Franco. Esos han muerto de sida los 2 en la cárcel, además murieron casi al mismo tiempo, el mismo año. Ellos confesaron, según el carabinero, y luego lo negaron ante el juez, confesaron que habían intervenido en la muerte de Pasolini y que todavía les desvelaban los gritos llamando a su madre, diciendo: mamá, me matan. Pasolini, por esos gritos que los escucharon también desde las barracas, podemos suponer que él vio que aquello no era una paliza. Él se defendió denodadamente. Entonces los Borsellino intentaban decir a Sansone, se llama el carabinero, que no querían, que no era su voluntad matarlo, que no fueron ellos los que intentaron matarlo. Hay otro personaje implicado, probablemente Johnny Mastini, que está vivo, ha salido de la cárcel hace pocos años, delincuente común, al que Pino Pelosi tiene pánico, porque ese es un personaje peligroso. Bueno, ya ha rehecho su vida, está muchísimo tiempo en la cárcel, se ha casado, no sé si tiene algún hijo, no, eso no lo sé.
Pero él había jurado vengarse de los que le habían amargado la vida, ¿no? Pero él desde los 10 años o los 12 años era un delincuente. Y luego está la trama siciliana. La trama siciliana también. O sea, parece ser que había 3 coches. Un coche con matrícula de Catania, de la mafia siciliana, el coche de Pierpaolo Pasolini, que no pasó por encima del cadáver, y otro Alfa Romeo, que pertenece a un personaje llamado Antonio Pinna. Antonio Pinna, de eso no habla nadie. Yo hablo porque he oído muchísimas veces a otro personaje, es Silvio Pagello, uno de los ragazzi di vita, ¿no? Que salía en la primera novela, en Chicos de la calle. Chavales que acaban de reeditar Nórdica, además. Ragazzi di vita, la traducción la han hecho intentos de aproximación, ¿no? Y Silvio Pagello, él localizó el coche, el manchado de fango y de sangre, que lo habían reparado un chapista. Había ido a 2 chapistas, Antonio Pinna. Uno lo había rechazado porque vio que era algo de un delito. Y el otro lo reparó. Y lo dejó limpio, ¿no? Porque el coche de Pasolini no tenía nada. No tenía sangre. No tenía, las ruedas no tenían ni marca de... Ahí queda, en los neumáticos, que pasan por encima del cuerpo, ¿no? Y encima varias veces. Parece que se dijo, ¿no? No sabemos si fueron varias veces. El corazón le estalló. Él hubiera muerto probablemente por las lesiones de la paliza. Antonio Pinna está desaparecido desde 1976. Sí. No se sabe nada de él. Pero es que además hay todo lo que cuentas, hay una falta quizá de búsqueda concreta de las autoridades, porque estamos en los años de plomo, ¿no? 60, 70 en Italia son años muy duros, hay atentados anarquistas, hay atentados también de otros grupos, hay muchísima tensión. El propio Pasolini, que está muy implicado políticamente, escribe tanto artículos como su obra Petróleo, que se publicó, me decías antes, póstumamente, y que realmente es una exposición de cuál es la situación real de la situación política italiana, incluso pidiendo cuentas, ¿no? Y ahí se entiende la incomodidad que podía producir políticamente Pasolini. Sí, bueno, es impensable que en la época de la muerte de Pasolini se hubiera investigado rigurosamente. No por falta de medios, sino porque primero se empezaron a hacer las cosas embrolladamente de una forma tan pueril que parece deliberada, ¿no? Bueno, ahí están los elementos todavía guardados en el Museo Criminológico de Roma, para los investigadores. Me ha trabajado en la tela un tiempo. Hay bastantes cosas que trabajó ella. Sí, está el jersey verde, está la tabla que pone Buttinelli y tal, del aeropuerto de Ostia, que tiene cabellos y sangre de Pierpaolo, pero tiene también otras improntas biológicas de otras manos. Está la plantilla del pie derecho, número 41, que dice Silvio Pagello, que solamente había 3 personas en Roma en esa época, entre los chicos jóvenes, que llevaran plantilla, y uno de ellos, no dice quién es, pero es evidente que se está refiriendo a Johnny Mastini. Bueno, yo estoy hablando de Johnny Mastini, a lo mejor es inocente. Por ejemplo, Pelosi dice que no tiene nada que ver, que no tuvo nada que ver en las entrevistas que ha hecho en la televisión, o cuando se presenta él espontáneamente, porque a veces se presenta en presentaciones de libros sobre Pasolini, entre el público aparece Pino Pelosi. Ajá. Quiere cámara, bueno, es un personaje, le llaman la rara embustera, la rara mentirosa embustera. En Roma. No, porque hace no mucho tiempo, una presentación de este libro, de Ninguna piedad para Pasolini, es el libro presentado por Walter Veltroni, en una librería Einaudi, pues entre el público aparece, negando las versiones que daban los investigadores y la propia de Walter Veltroni, que fue amigo de Pierpaolo Pasolini, y fue uno de los primeros que denunció al ministro Alfano, que ya era hora de que se abriera el caso Pasolini. Bueno, parece que se ha reabierto. Actualmente. Ayer. Está de tremenda actualidad. Sí, es decir, que había un recurso y ya ha vuelto a abrir, porque lo habían cerrado, ¿no? Porque lo que se dice es que ya sabemos que hay... Bueno, yo lo intuía, e incluso Stefano Parodi lo dice. Yo creo que el ADN de Mastini y de la plantilla esta ya está hecho. Lo dice. Sí, que se saben más cosas de las que se dejan ver a la luz. Seguramente. No, los carabineros tienen una lista de sospechosos. Una lista muy numerosa. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer con esa lista? Se va a investigar, se va a cotejar los ADNs. Ahora han salido con la idea, que supongo que sí, que es científica, de que el ADN, los 5 perfiles de ADN diferentes de Pelosi y de Pasolini que se encuentran en los restos, en los elementos,
hay muchos restos. Está el cuerpo de Pasolini que se puede exhumar, están los cuerpos de los Borsellino que se pueden exhumar. Es decir, se puede hacer la investigación rigurosamente y se hacen investigaciones de ese tipo hoy día, ¿no? Sí, recordemos que acaban de exhumar el cadáver de Prim para investigar precisamente la muerte. Por ejemplo, está buscando famosa. los huesos de Cervantes. Sí, se puede hacer sin ningún problema. Entonces, bueno, que se dice que no se puede fijar que sean el ADN, que fueran improntas marcadas, impresas en los restos esa noche, ¿no? Del 1 al 2 de noviembre, que a lo mejor son anteriores o posteriores. O de los propios, a ver cómo los han manipulado, no sé si con guantes o rigurosamente o no. Y entonces se cerró el caso. Pero ayer me informaron en la feria del libro de que no, que ya se había abierto, que no ha salido todavía en la prensa, pero que circula ya online. Esto que yo supongo que ha sido Guido Mazzon, el sobrino de Pier Paolo Pasolini, con Stefano Maccioni, que es el abogado que defiende a Mazzon, que han hecho el recurso y lo han admitido. Realmente el asesinato de Pasolini pues es una especie de esos misterios imposibles de resolver, efectivamente, como un JFK o otra cuestión artística o nuestro primo, aunque eso son cuestiones más políticas. Yo te quería preguntar para ir cerrando esta visión, porque Pasolini es un personaje, como tú muy bien decías, que desata pasiones, que es fascinante, que tiene, tanto en su faceta cinematográfica como literaria, una fuerza. Puede uno sentirse más cercano o menos, pero viendo su cine o leyendo sus versos recibe esa fuerza. Y me comentabas antes que estamos en 1975-2015, estamos recordando su muerte, pero yo veo que hay un revival, ¿no? Una especie, pero no solamente por la cronología, sino que hay una especie de nuevo interés, aunque Pasolini todavía es una figura que se tiene que dar a conocer, por ejemplo, en España. Hay un nuevo interés, hablábamos antes de publicaciones recientes sobre la obra de Pasolini, parece que se está revisando, ¿no? Incluso comentabas antes de Lorca. Lorca, por supuesto, siempre está presente en España, pero últimamente, en los últimos años, los últimos 4 o 5 años, también se está revisitando mucho a Lorca, se está hablando mucho de Lorca, se están haciendo obras, ahí está Ian Gibson tratando todos estos temas. ¿Por qué crees que ocurre todo esto? ¿Qué movimiento es este? Mi opinión al respecto es un poco problemática. He hablado con gente y con historiadores sobre esta cuestión de por qué estas personalidades que ya inocuas no son nunca, porque las ideas están ahí vivas, ¿no? Y la postura personal de ellos, me voy a referirme a Pasolini, de él, ¿no? La postura de Pasolini es mucho más clara desde el punto de vista político que la de Federico García Lorca, ¿no? Mucho más comprometida y más valerosa, en el sentido más arriesgada, ¿no? La orientación política de García Lorca estaba clara, pero la beligerancia o la temeridad de Pasolini no la tenía Lorca, que era un hombre, por sus amigos, más bien pusilánime y delicado, ¿no? En ese sentido, ¿no? En Pasolini no, es un luchador, es un aguerrido, es un hombre fibroso en todo, ¿no? Siempre está peleando, es verdad. Ahora ha salido un libro este año que se llama, ni siquiera es el autor, porque lo vi ayer en la feria, La guerra civil como moda literaria. Ese título de moda, la palabra moda, siempre tiene algunas connotaciones peyorativas, si hablamos de una investigación histórica. Yo creo que hay una doble vertiente. Pues naturalmente hay gente sincera, interesada y escandalizada y asqueada por estos silenciamientos deliberados y esta falta de colaboración, como la ha habido con Lorca y la ha habido con los sepultados de la guerra civil en España, ¿no? Cuando tenía que ser el propio Estado el que quisiera clarificar esas cosas, igual que pasa en Italia con Pasolini, ¿no? Bueno, Alfano, el ministro del grupo de Berlusconi, instó al fiscal general de la República a que se abriera el caso Pasolini, porque era un intelectual de los primeros de Italia y era un hombre que no era nada sospechoso de concordar políticamente con Pier Paolo Pasolini, que lo dijo sinceramente, lo dijo por cubrir la cara, porque sabía que no se iba a investigar. No lo sabemos, estará en su alma, en su espíritu, ¿no? Pero hay una moda también, como si ya fueran mitos, fetiches, que tú has mencionado la palabra. Y bueno, los mitos y los fetiches parece como que ya no hacen daño, ya no tienen mordiente. Yo creo que sí lo tiene, porque lo tienen siempre, ¿no? Sus porque ideas cuando están se expanden ahí. las ideas y entran en la mente de los otros seres humanos, los seres humanos son iguales. Por lo tanto, son germen o fundamento de
de concienciación, ¿no? Los grandes temas de Pasolini están ahí todavía, son temas muy cerrados por la recurrentes. muerte, como él quería. Él creía que enlazando con lo que decías al principio, para Pasolini la muerte es como el montaje cinematográfico. Él hablaba de montaje, que hoy día ya cinematográficamente se hacen las cosas de otra manera, ¿no? Hasta que no se hace el montaje no se sabe qué película es. Sí, en el montaje se puede hacer una película, ¿no? Efectivamente. El montaje que no hizo, el último montaje de Vague Stelle dell'Orsa de Visconti, ya no es una película de Visconti. Sí lo es, pero no es la película que hubiera montado él, que supervisaba los montajes. Bueno, quizá es muy largo ya esto. Vamos, no, sí, es un placer escucharte. Hay dos cosas, ¿no? Por un lado, la moda, la frivolidad, el fetichismo, y por otro lado, la realidad, que siempre estará ahí, ¿no? Yo te quiero preguntar, para finalizar, ¿de dónde viene exactamente el origen de este libro? Porque no solamente me comentabas antes tu fascinación por Pasolini, sino también te está relacionado con esa obra póstuma que es Petróleo. Ahí está un poco el origen, ¿no?, de esta novela. Sí. Bueno, se había publicado, yo no conocía el libro, pero en 2009, en 2010 es cuando sale la noticia de Marcello Dell'Utri, que dice que ha encontrado el capítulo 21, donde se supone que Pasolini denuncia con nombres y apellidos a los que han protagonizado o han inferido los golpes de la estrategia de la tensión de los años aquellos de plomo, ¿no? Y dice que saben los nombres de los fascistas, los nombres de los carabineros, de los servicios secretos, de las conexiones de la CIA, de los generales que han intervenido en los golpes, el golpe de Borghese, el golpe de Pino Rauti o de Giorgio Almirante, ¿no? El fascismo italiano se refunda en 1946, inmediatamente después de haber perdido la guerra, ¿no? Así que ese libro anterior, de 2009, que es Profondo Nero, claro, ya me puso sobre la pista de Pasolini, porque relaciona la muerte de Enrico Mattei, el presidente del Instituto Nacional de Hidrocarburos, del ENI, la Empresa Nacional de Hidrocarburos, asesinado en un accidente, es decir, un atentado, un accidente de aviación que no se ha esclarecido. Luego, el que iba a investigar, que está investigando y que se fue mucho de la lengua, Mauro De Mauro, un periodista, de los varios periodistas asesinados por la mafia, porque hay un tal Mino Pecorelli también matado, que fue Andreotti, fue condenado por la inducción de la muerte de Mino Pecorelli, pero fue sobreseído y se salvó, y vive todavía, ahí está Andreotti, no sabemos si fuera culpable el divo o el Satanás, como le llaman, ¿no? Belcebú, que es un personaje de las bestias negras de la democracia cristiana de Pasolini. Y luego está Eugenio Chefis, el presidente del ENI, que es probablemente el o inductor directo o indirecto, pero que no hace falta inducir directamente las cosas cuando hay brazos ejecutores que no necesitan nada más que un guiño para intervenir. Ahí se intenta de diálogo. Y fue asesinado también por la mafia, su cadáver desapareció. Y Pasolini investiga a Mauro De Mauro y a Mattei. Y en Petróleo aparecen esos personajes con nombres supuestos. Aparece Chefis con el nombre de Troya. Troya significa puta en italiano. Y aparece Ernesto Buonocore, que es Enrico Mattei. Enrico Mattei es un hombre que no era anticomunista, es decir, no era tan próximo a Pasolini, pero era un hombre que quería una independencia de Italia en la industria del petróleo y no una dependencia de las multinacionales, del sette sorelle, de las empresas principalmente norteamericanas y holandesas e inglesas que monopolizaban el negocio del petróleo en el mundo, ¿no? Entonces Mattei quería pactar con África, los oleoductos, los gasoductos y la búsqueda de petróleo, ¿no? Y mantener una independencia del país, un nacionalismo. Ahí cuentas con mucha claridad cómo es incómodo Pasolini, y en esta obra de Petróleo más, de hecho los investigadores lo cuentan en un momento dado, esa incomodidad. Bueno, el petróleo es una especie de monstruo, es un experimento literario, ¿no? No es una novela, no tiene hilo, es una cosa entrecortada, es un paso más adelante de Salo, con 120 días de Sodoma. Muy bien, José María, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, ha sido muy agradable tenerte aquí, muchísimas gracias. Pues nada, encantado ya de hablar contigo, y ya veo que has hecho una lectura exhaustiva y me satisface mucho este tipo de... La he disfrutado mucho, la he disfrutado mucho. Los amantes del fetiche de Pasolini y de la literatura la disfrutarán, así que... Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pasolini o La noche de las luciérnagas, no se la pierdan. Muchas gracias por todo. Nos despedimos aquí.